Los directores en técnica, cuando van a sacar fondos del programa 39, no pueden sacar más de 10.000 pesos por vez. Y a veces la compra es de 50.000 pesos y tienen que ir 5 veces al cajero para poder ir a hacer la compra. No siempre pueden pagar con débito, porque el que tiene los mejores precios no trabaja con débito. Bueno, es toda una complicación que genera a veces quejas y reclamos. Pero yo recuerdo cuando las escuelas técnicas no tenían un mango, y más allá de todos los inconvenientes, los que viejitos como yo, que sabemos lo que era la educación técnica antes de la ley provincial, yo creo que... Y el resto del sistema, no era la técnica. Yo creo que, bueno... ahora, sigamos. Voy a tratar de dar lo más importante, porque si no, podríamos estar horas y horas hablando de educación técnica. ¿Cómo debiera organizarse curricularmente la formación técnico específica? Lo primero que debe hacerse son construir los acuerdos curriculares. ¿Sí? En esos acuerdos curriculares hay algunas definiciones que sí o sí tienen que estar, que son las capacidades en torno a las cuales vamos a desarrollar, vamos a seleccionar y desarrollar los contenidos. No existe NAP para la formación técnico específica. ¿Sí? Entonces tenemos que decir, bueno, por ejemplo, supongamos que la capacidad general es enseñarle a un alumno o que desarrolle capacidades para revisar la parte inferior de un vehículo. Bueno, esa capacidad profesional tiene un montón de capacidades vinculadas, por ejemplo, y contenidos. Por ejemplo, la capacidad para, no sé, para los sistemas de transmisión, para revisar sistemas de transmisión, la capacidad para la parte de suspensión, no sé cómo se diría técnicamente. Déjame dar una definición, David. Entonces, una definición, porque les va a servir para cualquier otra cosa. La capacidad se define como la suma de la competencia y el conocimiento. Una capacidad implica que se tiene competencia, que se es competente para determinada tarea, pero además implica, para tener esa capacidad, implica el conocimiento de la tarea. No se trata solo de la ejecución, sino de los conceptos y conocimientos necesarios para desarrollarla. Así que no se trata de apretar una tuerca, sino de saber por qué, además de, para dar un ejemplo muy burdo, también de saber por qué y para qué la estoy apretando. ¿Sí? Y entonces no estamos en una cadena de montaje, y lo digo para cualquier situación en la que hablemos del mundo del trabajo. Esas capacidades van a tener contenidos asociados. Obviamente que las capacidades tienen que estar vinculadas con el diseño curricular. O sea, nosotros tenemos dos grandes documentos, que es el diseño curricular y los marcos de homologación. ¿Sí? En los marcos de homologación están definidas las habilitaciones profesionales. No se habla más de incumbencias profesionales, ya hace bastante tiempo, se habla de habilitaciones profesionales. ¿Sí? No voy a entrar en la discusión, pero yo prefiero el tema del concepto de habilitación profesional. Y hay una resolución, que es la 266 del 15, de federal, que te dan los referenciales de evaluación para garantizar que esas capacidades se hayan desarrollado más o menos. ¿Sí? Algunos la desarrollan más, otros la desarrollan menos,
pero las capacidades están siempre en desarrollo, no se acaban con la formación en la escuela. ¿Se entiende? Sí, Entonces, no son estáticas, sino que a medida que se pueden proseguir los estudios superiores, pueden llegar a ampliarse, claro, tener no mayor solo en los estudios superiores, sino en el trabajo. Supongamos que un técnico químico consigue trabajo en un laboratorio farmacéutico. Es lógicamente que las capacidades que él vio, no sé, petroquímica, vio un montón de cuestiones, pero ¿cuáles son las capacidades que va a seguir desarrollando? Aquellas, estoy hablando de las capacidades específicas, ¿no? Las profesionales específicas. Aquellas que tienen que ver con ese entorno puntual de trabajo, con esa área ocupacional. Bueno, entonces, primero las capacidades, y en función de las capacidades se ponen los contenidos necesarios y se definen los objetivos. Los objetivos compartidos, los mínimos, digamos. De los objetivos compartidos, los criterios de evaluación. Los criterios de evaluación integran lo que llamamos Plan Institucional de Evaluación de Aprendizaje, que toma en cuenta los referenciales federales y esos acuerdos que se construyen al interior de la escuela en el marco del régimen académico vigente y de documentos que la modalidad cada tanto manda. Y obviamente, a partir de ahí, de esos acuerdos que deben ser respetados, rige la libertad de cátedra. O sea, ¿qué es lo común? La capacidad, lo que voy a hacer, lo que tengo que hacer, por lo menos en el plano mínimo, nadie te impide hacer más. Sí, eso lo tenés que garantizar. A partir de ahí, entra a jugar la profesionalidad del docente en el diseño y armado de sus secuencias didácticas. Las secuencias didácticas, como todos ustedes saben, tienen 3 momentos. Tienen actividades de presentación, actividades de desarrollo, ¿sí? Y actividades de cierre. Cada una está asociada a diferentes modelos o de diferentes tipos de evaluación. En la presentación, lo que hacemos es también una evaluación diagnóstica. En el desarrollo hacemos la evaluación formativa y en el cierre se hace la evaluación sumativa o la calificación. Esas secuencias didácticas las fija o las define cada profesor en función de su capacidad profesional y de su interpretación. Es imposible evitar que los profesores adecúen o adapten el diseño curricular a su realidad. Lo que no puede el profesor es moverse de esos acuerdos, que esos acuerdos son colectivos, son construidos al interior del consenso. Digo teóricamente porque a veces en la práctica se sienta un jefe, piensa las cosas y la baja como una línea. Pero no, eso está mal, no es así como debe ser. ¿Sí? Deben participar todos los docentes para la construcción de esos acuerdos. Dentro de esa secuencia didáctica, entonces tenemos la presentación, el desarrollo y el cierre. Por lo general, la presentación es un problema que debe resolver. Y por lo general, ese problema no siempre está vinculado con un proyecto. Y ahí la importancia del proyecto tecnológico en la educación técnica. El tema, entonces, sería que en esas actividades de desarrollo, hasta acá más o menos todo el mundo está de acuerdo.
Pero dentro de las actividades de desarrollo hay actividades que pueden darse en otras materias, en otros espacios. ¿Sí? Por ejemplo, si voy a trabajar con corriente alterna, necesito una base de números complejos. Con corriente alterna con un cierto nivel de complejidad. Implica que las actividades vinculadas con número complejo lo tiene que dar el docente de matemáticas, no el profesor de taller, ¿sí? De la formación técnico específica. Entonces necesitas articular sí o sí con el resto de los espacios para incluir dentro de esa secuencia actividades que se desarrollan en otros espacios curriculares. Que me perdonen los pedagogos, pero estoy siendo muy concreto, porque en realidad hay todo un discurso pedagógico en este sentido, pero estoy yendo digamos, a la forma concreta de cómo debería ser. Además, Le hago es un una discurso, pregunta. aclaremos que es un discurso académico. Vos sabés que no es lo mío, así que no hay problema. ¿Quién quería preguntar? Yo, Silvana Molero, quiero preguntarle, usted recién mencionó que no existen en técnicos específicos los NAP, los núcleos No de existen los aprendizaje. NAP. Bien, porque se busca la calidad y la competencia y la competencia y el conocimiento. Y ahora, No es por, No, claro. perdona, no es por eso, no existen los NAP. eso le quería Porque preguntar, ¿por qué no existen los NAP Perdón. no en existen nuestro los curso? NAP, porque justamente se supone que las secuencias didácticas van a estar vinculadas a las demandas en la zona en donde está inserta la institución de formación profesional. En Por lo básico tanto, tampoco. ¿cómo generás núcleos de aprendizaje prioritarios si a lo mejor la escuela de Tres Lomas, que no sé, tiene un enfoque porque la demanda es de determinado perfil, incluso esa demanda de perfil va variando con el tiempo? Ese es el motivo por el cual no existen los NAP. ¿En ciclo básico tampoco? O sea, en ciclo básico. En taller del ciclo básico no, pero sí en el No, sí, resto de la materia. en Y en la pedagógico, tal formación cual. general, en la materia de la formación general y en la formación científico-tecnológica sí. Yo les dije que todo lo que es válido para secundaria, en técnica vale en 2 campos formativos. Es Claro. exactamente igual. Por eso no hablo de eso, porque es todo lo mismo. Claro. ¿Sí? Excepto, la única excepción es el anexo 6. De la 587 nosotros tenemos un anexo específico que es el 7. Bien. Con respecto a lo pedagógico y lo técnico, usted refiere que está buenísimo, ¿no? Lo de construcción colectiva, conjunta entre técnico, la parte técnica y pedagógica, porque a veces parece que la técnica tiene una parte, a veces parece que la técnica está por un lado de lo pedagógico y por otro lado de lo técnico, y no, tiene que funcionar en no, conjunto. para nada. Claro. ¿Por qué? Porque el corazón de la escuela técnica es el taller, vamos a decirlo en términos, o la formación técnico específica. Entonces, el resto de la propuesta curricular se organiza en función, mayoritariamente, de las demandas de esa formación técnico específica. Bien. ¿Sí? Por ejemplo, inglés. Inglés puede trabajar en la traducción de algunos textos técnicos, obviamente con el aporte, y es necesario, con el aporte de la gente técnica específica. Claro. ¿Sí? O lo que pasa es que lograr esto, por eso yo dije que estoy hablando desde el deber ser. Claro. En la realidad se logra, pero se logra con diferentes niveles de concreción. Hay lugares donde se logra mejor, hay docentes que entienden esto y trabajan mejor, hay otros que todavía están encerrados en su materia y no los podés sacar de ahí, ¿sí? Cuando vos le decís al profesor de inglés que tiene que traducir un texto de electrónica, el profesor de inglés se agarra los pelos. ¿Entendés? O un manual Cuesta de esto, instrucciones cuesta de mucho. manejo de una maquinaria también, que puede venir en otro idioma. Sí. Entonces les decía, tiene que haber actividades articuladas, dentro de la misma secuencia didáctica, lo cual implica
que ese docente debería tener un compromiso, porque si no, no se puede desarrollar, seguir avanzando en la secuencia didáctica. Por ejemplo, si el docente faltó y era necesario que dé fracciones, el de matemática, por ejemplo, o que la de práctica del lenguaje trabaje con la producción de informes, y no lo pudieron ver, cuando llegamos al cierre de la actividad sumativa, digamos, ese concepto, esa capacidad no la va a tener ese chico. ¿Se entiende? O se va a ver interrumpido el desarrollo de la secuencia didáctica porque el pibe no vio fracciones y el profesor de taller tiene que darle una explicación más o menos de lo que son las fracciones. Estoy hablando con ejemplos que trato de que todos me entiendan lo que quiero decir. ¿Sí? Por ejemplo, si dicen pulgadas, para trabajar con pulgadas tenés que saber fracciones. Claro, ahí tendría que tener en cuenta, como todas las instituciones, tanto secundaria común como técnica, el plan de continuidad pedagógica, ¿no? Claro, específico como para que se claro, mantenga. tiene que ver con la continuidad, pero tiene que ver con la centralidad de la formación técnico específica en las propuestas de los acuerdos curriculares. Sí, pero no es diferente a cualquier... era el cualquier... proyecto curricular institucional, ahora no se dice más así. Sí, también No es es diferente a necesario cualquier que se nivel. creen espacios de intercambio, espacios en donde entren en juego todos estos proyectos y cada uno de los docentes tenga la posibilidad de actuar activamente, ¿no? Y Sí, que esa es una obligación de los equipos directivos, que son los que tienen que generar esas condiciones para que esa construcción de acuerdos se viabilice y se concretice. Claro, de manera activa y colectiva, en general. Claro, volviendo a la secuencia didáctica, pero además tenemos otra cuestión. La secuencia didáctica es lo común, pero dentro de lo común tenemos que atender a la diversidad. Entonces, eso implica que además podría contener las actividades de la secuencia didáctica, actividades, no es la palabra exacta diferenciada, pero destinadas o dirigidas a determinado alumno o determinado grupo de alumnos, para fortalecer el desarrollo de las capacidades. Por ejemplo, supongamos que tenemos... Proyecto curricular individual. Supongamos que tenemos un chico integrado. Sí, un PPI. ¿Sí? Entonces, dentro de esa secuencia didáctica, a lo mejor las actividades previstas para atender a ese alumno tienen que tener cierta particularidad. En informática, un ciego puede ser tranquilamente un no vidente, un excelente informático, pero necesita que sus actividades tengan cierta contextualización a su problema para que no sea una dificultad. ¿Se entiende? Entonces, la misma secuencia didáctica aparecen actividades que son dirigidas a determinadas situaciones puntuales. Supongamos un chico que viene de una escuela media a una escuela secundaria técnica en el básico. Ese chico tiene que hacer un trayecto diferenciado para poder... Esto no lo dije, esto es importante. No existen las equivalencias como en secundaria en las escuelas técnicas en el campo de la formación técnico-profesional. Por eso un chico de secundaria no se puede pasar a una técnica en el ciclo superior sin empezar de cuarto año. Tiene que volver a cuarto. ¿Sí? O un chico de otra especialidad no se puede cambiar de especialidad en el ciclo superior. Si eligió aeronáutica, no puede pasarse a mecánica del automotor. Porque poder puede, pero tiene que ir a cuarto año. Si estaba en quinto, en sexto, no importa. Porque justamente el recorrido de la formación, la ley nacional establece que tenés que tener 2.000 horas mínimo de recorrido, varía según las especialidades, pero alrededor de 2.000 horas mínimo en la formación técnico específica. La provincia de Buenos Aires tiene como 3.000 y pico. Excede ampliamente los márgenes federales. Pero la ley o la reglamentación de la ley establece un mínimo de carga horaria en cada recorrido y es de cumplimiento obligatorio.
¿sí? Entonces vos tenés que garantizar eso. Las 200 horas mínimas de prácticas profesionalizantes, porque es el 10% de la carga horaria mínima que tiene que tener la formación técnico específica. Por eso cuando leen lo de prácticas profesionalizantes dice un mínimo de 200 horas. Y eso cuando van a la ley dice que el campo formativo de las prácticas es mínimo un 10% de la formación técnico profesional. ¿Sí? Y como el mínimo son 2000 horas, se definen 200 horas. Bueno, me fui de tema. Estaba hablando de que en las secuencias didácticas tienen que tener actividades diferenciadas. Para chicos que están integrados, también para alumnos en el ciclo básico, que tienen que hacer un recorrido diferenciado para que construya las capacidades que no adquirió. Supongamos un pibe que se pasó en tercer año de la secundaria técnica. Bueno, además a ese chico hay que hacerle un recorrido diferenciado. Por lo general, en la práctica no lo hace el profesor, sino que lo hace el jefe de área. Lo hacen, hay un mínimo de 8 clases que tiene que tener, con una serie de actividades y lo distribuye en un tiempo para que el alumno llegue digamos, se ponga al nivel con el resto de los pibes. ¿Sí? Si ustedes van a los papeles, después ese recorrido diferenciado se registra igual que si fuese una equivalencia, porque va en el libro de equivalencia, todo eso, pero no se ejecutó de la misma manera. No se le dice a un chico, toma, tenés que estudiar esto, vení y presentate. Entonces, y después hay otro tema. La 587 nos dice que cuando el alumno, al inicio del tercer trimestre, los docentes deben informar de las jefaturas de departamento o con el mecanismo que tenga implementada la escuela, cuáles son los alumnos que están en riesgo pedagógico. Entonces, en técnica, en esas secuencias didácticas, para esos alumnos también hay que generarle algunas actividades diferenciadas que faciliten, cuando lleguen a la instancia de diciembre, la promoción. El sentido es que el pibe llegue con lo mínimo para que pueda promover. Si llega con más, mucho mejor. ¿Sí? Este es otro problema que tenemos, porque la mayoría de los docentes, ustedes son docentes y seguramente trabajan en escuela, ¿cuántos de ustedes informan al inicio del tercer trimestre, como marca la norma, qué chicos son los que posiblemente no estén en condiciones de promover al finalizar el tercer trimestre? Bueno, ese requerimiento normativo se expresa en la parte de la formación técnico específica. Quiero aclarar que estoy hablando de eso, o sea, de lo diferente de la escuela secundaria, no de lo común. Entonces, para ese chico hay que generarle además unas actividades que habiliten la promoción, lo cual complica demasiado el trabajo del profesor, que no está acostumbrado a trabajar con la diversidad. Los docentes suelen trabajar con lo común, no con lo diverso. Y trabajan para el total, no para un chico en particular y para el resto otra cosa. Entonces se complica demasiado porque los docentes todavía no tienen el perfil pedagógico necesario. Y si a esto le sumás que tenemos muchos docentes que son excelentes profesionales, son arquitectos, ingenieros, licenciados en química, qué sé yo, tienen un perfil universitario y que solamente lo único que hicieron es un tramo pedagógico que no les dio la suficiente formación didáctica. No estoy criticando,
No, Pero está no, bien no que critico critiques. el trayecto pedagógico. Está bien que critiques igual. Pero lo que digo es que el tramo pedagógico, ese trayecto, no siempre te da las herramientas pedagógicas que necesitas para después concretarlas. Entonces, nosotros tenemos mucha gente universitaria que enseña como aprendió en la universidad. Por eso tenemos pibes, maestros mayores de obra, que las 2 últimas semanas, cuando tienen el proyecto final, no duermen porque tienen que entregar el proyecto y están como locos. No sé si alguno tiene un hijo que hizo maestro mayor de obra, o conoce a algún sobrino, algún pariente, y cuando es, porque después nunca más va a hacer eso. Porque no es esa su finalidad, no van a ser arquitectos. Pero lo que hacen es enseñar como aprendieron. ¿Sí? Hay profesiones, mi experiencia me dice, que son mucho más complicadas para el trabajo en equipo. No las quiero nombrar por si acá hay alguno, pero hay otras que son más afines a juntarse y a construir. Por eso vos ves que los logros en determinadas especialidades no son las mismas que en otras especialidades. ¿Sí? Disculpen si hay alguno de la especialidad, pero los arquitectos compiten porque creen que su proyecto es mejor que el proyecto del otro. Y se formaron para esa competencia, para defender su proyecto. Esto, cuando vas al ámbito de la escuela de maestro mayor de obra, se traduce, se ve, se visualiza y a veces se expresa de manera conflictiva. ¿Sí? Los informáticos. Cada informático está convencido que es un genio. Y también eso lleva a ciertas complejidades donde el directivo debe intervenir y requiere un perfil muy especial para conciliar, para construir acuerdos, para negociar. Entonces, ser directivo en una escuela técnica tiene la misma complejidad que ser directivo en cualquier otro nivel, pero está atravesado por estas complejidades. Por eso, quienes vayan a presentarse a los actos públicos, a las pruebas de selección, deben tener presente que cada 10, el criterio no escrito que usamos los inspectores es todos los inspectores de técnica más o menos. De 10 problemáticas que seleccionamos, son 7 de específicas de técnica, 2 de nivel secundario y una general, por ejemplo, cooperadora. Entonces, 20 problemáticas, vas a tener 2 generales, 4 de nivel y 10, y serían 14 específicas de técnica. Y cuando evaluamos el tema de las problemáticas generales de nivel, o las generales, también hacemos hincapié, vemos si ese docente, si ese aspirante, la circunscribe de alguna manera o la vincula con la especificidad de la modalidad. ¿Sí? Bueno, algunos inspectores en vez de 7 usan 5, y después usan 5 del resto, 5, 3, 2 usan ese criterio. Cuando digo 5 es de modalidad, 3 de nivel y 2, pero la mayoría de los inspectores usamos 7, 2, 1. ¿Sí? Esto es para que lo tengan presente, porque de esa manera, quienes quieran participar en una prueba de selección, siempre van a tener alguna van a estar atravesadas por algo específico de la modalidad. ¿Qué me queda por decirles? En realidad podríamos hablar mucho de técnica, Sí, pero nos queda, me parece que
Fíjate si querés cerrar ahora, si después querés hablar de la especificidad de los cargos, o si cerrás ya, porque nos quedan 6 minutos de este bloque de Zoom. No, cierro acá entonces. Si alguno me quiere preguntar algo, y después, bueno, otro día, con tiempo, hablamos de la especificidad o hablamos de algunos temas puntuales de técnica, como por ejemplo prácticas profesionalizantes y los 3 formatos, ¿sí? El externo, el de extensión y el tecnológico, el interno, digamos. ¿Sí? O hablamos de temas puntuales, o cómo es el tema del manejo de fondos, la administración del pañol, que también tiene su propia particularidades. Bueno, son especificidades que llevarían un poquito de tiempo. Bueno, gente, no sé, espero haberles servido de algo, haberles dado un panorama un poquito general sobre los aspectos que nos diferencian de la escuela secundaria común. Sí, pero vuelvo a vamos repetir, sacar algo general también, después van a ver. En el resto tenemos, compartimos todas las características propias del nivel. ¿Sí? Perdón, prácticas profesionalizantes se empezaron a introducir en secundaria, ¿no? En común, puede ser. Que han En comenzado secundario algunas, no sé. Con respecto a las Creo que tiene escuela secundaria no. con los entornos Sí, ya te entendí, formativos. Paola. No, lo que tenemos, en realidad las prácticas profesionalizantes, hay no recuerdo el nombre, en el 2018, prácticas formativas en ambiente de trabajo, se llama. COPRED, puede ser que COPRED, a través de COPRED. Dentro de esas prácticas formativas en ambiente de trabajo están las pasantías, que son para el nivel secundario, y están las prácticas profesionalizantes, que son para técnica. Perfecto, perfecto. Si yo hablé no de las pasantías, nosotros no tenemos pasantías. Está bien. Las prácticas para nosotros son curriculares y obligatorias. Bien. ¿Sí? Y pedagógicas es más, se también, certifican. están bajo la supervisión de un docente específicamente, porque no son empleados de en este caso, de la empresa, la práctica profesionalizante. Es el profesor de prácticas profesionalizantes. Y en séptimo nosotros tenemos materias que se acceden no por acto público, sino por proyecto. Bueno, ves, todo esto no hablé nada, y bien. para otro encuentro otro día. Cerremos acá y te dejo, Sergio. Si alguno quiere preguntar algo puntual. Bueno, si no hay preguntas. No. Fueron sí, preguntas. una última cosita, que esto sí, por si toman horas en técnica, pues esto es compartido para todas las modalidades. Para trabajar en el desarrollo de capacidades hay un montón de estrategias, ¿sí? Didácticas me refiero, de modelos explicativos y modelos didácticos para trabajar. Pero hay cuatro cuestiones que tienen que aparecer sí o sí a lo largo del proyecto curricular que desarrolle la escuela. Y son estudio de casos, o 4 estrategias. Estudio de casos, investigación, resolución de problemas y proyectos. Eso es para todos igual. Eso tiene que aparecer porque yo dije que había capacidades generales y capacidades específicas. Las capacidades generales, como por ejemplo la comprensión lectora o el trabajo en equipo, eso se desarrolla no solo en la formación técnico específica, sino en todos los campos formativos. Esto es importante tenerlo presente, tanto para los jefes de área como para los que van a dar vicerrector, director. Bueno. Lo mismo que el desarrollo de capacidades, no solo en técnica, está bueno, obviamente que está para implementar, sino en escuela secundaria con distintas modalidades también. Claro, lo que sí nosotros
las capacidades que desarrollamos están definidas en los marcos de homologación, las que tenemos que trabajar. Son comunes para todas las escuelas técnicas y la especialidad, ¿sí? Bien. Lo que no es común, que depende, sí, de la propuesta y básicamente debería estar vinculada con la zona en donde está la escuela, es la concreción de esa capacidad. O sea, en torno a qué contenidos vamos a desarrollarla. Por ejemplo, la capacidad de medir, por decir. Yo puedo enseñar a medir. Corta, guardate, David, se corta. Guardate esta explicación y el saludo para la próxima entrada, así después explicas esto, entras. Bueno, yo ya termino igual acá. Y explica esto, así te saludamos. Dale que se corta. Explica esto que ibas a decir de la capacidad y el contenido. ¿Está? Bueno. Ahora que entramos, una vez más. Y después nos saludamos. Y después de ahí ya, por hoy. Listo.